elevada. Sin embargo, el inusual frío provoca que los vecinos de Jutiapa sufran los efectos del drástico descenso de las temperaturas. Ampliamos la información a continuación. Los fuertes vientos han causado la caída de rótulos a un costado de la ruta El Salvador en Jutiapa y también se han registrado la propagación de incendios forestales. Estos descensos de temperatura han venido acompañándose de fuertes vientos. Hemos visto varias vallas publicitarias, varios árboles, varias viviendas que se les han estado desprendiendo láminas. Nosotros como Secretaría Ejecutiva de Conred hemos estado coordinando con las diferentes instituciones, tanto municipales como algunas de rescate, para poder coordinar y así poder evitar cualquier incidente provocado a raíz de estos fuertes vientos. Los bomberos voluntarios también reportan que han trasladado varios niños con problemas respiratorios a causa del mal tiempo. Lamentablemente, pues nosotros por acá hemos trasladado varias personas al hospital de Jutiapa, en donde según el médico les han diagnosticado bronquitis y neumonía a causa de los fuertes vientos y el fuerte frío que está imperando más que todo en horas de la madrugada. Es recomendable pues que las personas de la tercera edad y niños estén bien abrigados para poder hacerle frente a estas inclemencias del tiempo que van a seguir por unas horas. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Son las 6:16. Continuamos con más noticias. Así es información que llega a las redes sociales y que nosotros compartimos con ustedes. ¿Cómo está amaneciendo Guatemala? Sobre todo hablando de algunos accidentes y movimiento que se está dando en la madrugada. A través de estas fotografías nos enteramos. Vamos entonces, sí, las fotografías de Twitter que le vamos a mostrar y que estamos recibiendo a través de nuestras cuentas de redes sociales. Boulevard Liberación, bajo puente La Castellana, motorista falleció en el lugar, 25 años, tenía sexo masculino. Bueno, y esto era lo que se visualizaba en la madrugada este viernes. Accidente en la Atanasio frente al centro comercial Plaza Atanasio entre vehículos. Ahí vemos entonces lo que sucedía. Todavía no había amanecido, pero podemos visualizar un poco el nivel de este accidente. Y la moto colisiona en un puente de la Castellana y una persona cae en viaducto Tecunumare, falleciendo. Sí, ya está habilitado este paso, pero es parte de la información de incidentes que tenemos que reportar que ocurrían muy temprano. Y nuestro compañero Alberto Cardona nos comenta que hay tráfico vehicular por accidente a medianoche en Periférico y 13 calles sobre el sector del puente Sejusa, zona 11. Heridos son trasladados a los centros hospitalarios. Esto sucedía mientras usted dormía. Así está amaneciendo nuestro país. Y ahora, como siempre, también les presentamos otras noticias. Hablamos un poco de salud, tecnología y esos temas de interés. Precisamente, y es Lorraine esta mañana la encargada de contarnos. Así es, y en otras noticias, en México existe indignación en los periodistas de las diferentes regiones de ese país al confirmarse la muerte de su colega veracruzana Anabel Flores. Los comunicadores se reunieron a las afueras del edificio municipal de Veracruz, en donde exigieron justicia y que se dé con los responsables de este crimen. Otra más que cayó asesinada en el gobierno represivo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, gritaban los periodistas, pues en la administración del polémico funcionario, más de 20 comunicadores han sido asesinados. A raíz de esto, la comunidad internacional ha solicitado al gobierno federal el pronto esclarecimiento del caso. Anabel Flores fue sacada a la fuerza de su vivienda por hombres armados y su cadáver fue encontrado un día después en la carretera de esa región en Oaxaca. Hechos que suceden en el mundo a nivel internacional, pero también vamos a hablar y nos trasladamos hacia Colombia, donde el cambio climático y sus efectos han quedado en evidencia en el principal río de ese país, el Magdalena, como es conocido, que se ha quedado sin agua y ahora solo es evidente la presencia de lodo. El caudal se redujo a 1/3 tras la sequía provocada por el fenómeno. Tiene aspecto de arroyo, pero es el principal río de Colombia. Este año la sequía provocada por el fenómeno meteorológico del Niño redujo el caudal del río Magdalena a lodo. La primera arteria fluvial del país solo conserva el 10% de su potencial pesquero, según asociaciones de pescadores. Para los habitantes de la zona, una zafra arruinada. Una punta duraba 15, 20 días pasando pescado. Ahorita pasa una hora y el que logró algo en ese momento, de resto no hay nada. Estamos en Honda, una localidad pesquera de unos 26.000 habitantes. Con una media de 60 centímetros de profundidad, el Magdalena tiene su punto más seco del país aquí, donde superaba los 2,5 metros.
Pero la sequía no es la única amenaza al río. Sus afluentes importantes como manantiales, arroyos, quebradas, caños, están totalmente secos por la deforestación. El consumo de agua para la ganadería y el vertido de tóxicos de la actividad minera, el saneamiento y la industria también están dejando su huella, según pescadores y ambientalistas. Si nosotros, el gobierno nacional y nosotros los pescadores no le ayudamos a cuidar, eso va para un riachuelo. Con el trabajo de los primeros meses, los pescadores tenían para subsistir todo el año. Ahora deben conformarse con lo que el Magdalena tiene para ofrecer, que en medio de la seca es poco y nada. Noticias de lo que sucede en el mundo a nivel internacional. Continuamos con más. Así es, tenemos que repasar los hechos más importantes de Guatemala y el mundo. Aquí están nuestros titulares para este viernes. Bufete jurídico denuncia ataques y amenazas tras buscar que se haga justicia en proceso que se sigue en tribunales por violaciones a los derechos humanos. Miembros de la comunidad internacional muestran respaldo a los litigantes. Descenso de las temperaturas que afecta el territorio ha causado que se incrementen las afecciones respiratorias y estomacales. El Hospital San Juan de Dios ha recibido en 24 horas al menos 150 menores de edad con complicaciones respiratorias. Sigue la polémica. Donantes de medicamentos rechazan tajantemente los hallazgos de suministros y medicinas vencidas entregadas al gobierno del presidente Jimmy Morales. Afirman que Procuraduría de Derechos Humanos trabaja de una forma malintencionada. En el caso Sepursarco, un perito afirma que durante la etapa del conflicto armado se dieron violaciones contra mujeres solo por el hecho de pertenecer a una etnia indígena. Hoy se cumple la 10ª jornada de declaraciones de testigos y peritos contra 2 militares veteranos acusados de vejámenes contra al menos 11 mujeres en Izabal. Agenda legislativa se estanca tras los estiras y encoges entre la bancada oficialista del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. El partido FCN Nación crece a base de diputados tránsfugas y se convierte en la segunda fuerza dentro del hemiciclo. Elección del director del Instituto de la Defensa Público Penal queda detenida. En noticias internacionales, autoridades mexicanas investigan quiénes están detrás del mortal motín en una cárcel de Monterrey que deja al menos 52 reclusos sin vida. 2 heridos se recuperan en centros asistenciales. Y preocupa a Rusia la situación bélica en Siria. El primer ministro de este país afirma que una ofensiva extranjera en esa nación podría desencadenar una nueva guerra mundial. Ahí nuestros titulares, y es hora de empezar a salir a las calles a conocer lo que está ocurriendo desde muy tempranito. Y es Alberto Cardona, nuestro compañero que está en algún punto importante y tiene la información de todas estas noticias de última hora. Alberto, buenos días. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, compañeros. En el estudio me encuentro ubicado en el Boulevard Liberación, a la altura del Trébol, donde les podemos comentar que se está registrando congestionamiento vehicular en esta arteria debido a que en horas de la madrugada se registrara un accidente de tránsito donde lamentablemente un motorista muriera a consecuencia de este accidente que se registró específicamente a las 3:33. Las autoridades del Ministerio Público hace pocos momentos acaban de retirar el cuerpo del motorista hacia el INASIF, por lo que han habilitado dicha arteria. Esto ha generado el congestionamiento vehicular en este sector. Por aparte también el tráfico vehicular, según las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, se ha incrementado debido a que también en el sector del puente El Cejusa, en horas de la madrugada, también se registrara un accidente de tránsito donde 3 jóvenes que se movilizaban en un vehículo lujoso de reciente modelo sufrieran un accidente de tránsito. Estos 3 jóvenes fueron también trasladados de urgencia y emergencia hacia un centro asistencial. Ustedes pueden observar el tráfico vehicular
que se está registrando a esta hora de la mañana. Dan las autoridades del Departamento de Tránsito muchas recomendaciones, principalmente a las personas que circulan hacia el sector del Obelisco, porque en esta área también se estará pues colocando varios puestos de registro como parte del plan de seguridad que se ha dado a conocer por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación. También el tráfico vehicular podría estar afectando a las personas que circulan por el sector de la calzada Roosevelt. En esta área también se ha colocado por lo menos 12 a 15 puestos de registro donde las autoridades policíacas y del ejército guatemalteco están realizando una serie de operativos para capturar a pandilleros que se dedican a extorsionar específicamente a pilotos de la ruta 10 y 11. Anoche se reunieron de urgencia el ministro de Gobernación junto al alcalde de Misco, donde pues han conjuntamente entre autoridades misqueñas y del Ministerio de Gobernación han instalado varios operativos para contrarrestar la delincuencia que está afectando a centenares de usuarios al servicio al transporte urbano. Con esta información y con las imágenes de mi compañero en cámara Edgar Ramírez, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Así es, Alberto, muchísimas gracias. Son varios hechos los que se reportaban desde muy temprano. Día viernes incluso se está reportando desde muy tempranito. Desde las horas de la madrugada, sí, complicándose el tránsito, así es que a tener paciencia porque miren, es viernes, también quincena y celebraciones del Día de la Amistad y del Cariño, o sea que podría complicarse. Aparte que la gasolina, bueno, cada día va más barata, ¿verdad? Exacto, eso también se mira reflejado. Exacto, muchas personas están aprovechando los vehículos. Bueno, tenemos que seguir con más esta mañana a nivel internacional. ¿Qué está pasando? Vamos con Alejandro, lo comenta. Revisando la portada de la jornada desde México, hablando obviamente de este motín que se registró en esta cárcel, este penal de Topo Chico, pues sí, en la trifulca de este lugar hubo 49 muertes, duró la revuelta 40 minutos, dice, y hubo disparos, según el gobernador de Nuevo León. Narra testigo que los guardias fueron formados para que no intervinieran. Sobrepoblación del 21% en el penal regiomontano puede ser una de las causas, pero también la matanza por la pugna entre dos cabecillas zetas, esto lo dicen las autoridades. 49 muertos en la cárcel de Topo Chico en México, hablando también de lo que ya se prepara para recibir a su santidad el Papa Francisco. Iniciamos las noticias internacionales en México, donde un motín en una cárcel de Monterrey dejó pues al menos 52 reclusos muertos y 2 heridos después de que los internos provocaran un incendio durante una disputa entre dos líderes de dos grupos rivales, según ellos, de los Zetas. Una disputa entre los líderes de dos grupos rivales terminó en tragedia en esta cárcel de México. 52 presos murieron y otros 12 están heridos, 5 de ellos de gravedad, luego de que los internos incendiaran una bodega del penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, al noreste del país. Así lo informó el gobernador del estado de Nuevo León. Desesperados, familiares de los reclusos se concentraron a la salida de la cárcel en protesta por la falta de información. Solo queremos información, no queremos hacer daño, no queremos problemas con nadie, nada más queremos saber de nuestros familiares. Yo tengo mi hijo, yo no sé si esté muerto, yo no sé si esté herido. El penal era custodiado desde tempranas horas por el Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal. Las cárceles mexicanas están superpobladas y en los últimos años han sufrido varios motines. El de Monterrey ocurre un día antes de la llegada del Papa Francisco a México, para una gira de 6 días que incluye la visita a una cárcel en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos. El gobierno de Brasil informó que una mujer afectada por el virus del Zika habría muerto a finales del año pasado, aunque no confirman si el deceso fue a causa de ese virus. Tampoco descartan la hipótesis, mientras las autoridades refuerzan su estrategia de la lucha contra el mosquito transmisor de esta enfermedad. Tras corroborar resultados de estudios clínicos, el gobierno de